a pedirle aquí a nuestro primo Zoom que lo queremos grabar por si alguien no pudo asistir el día de hoy, pues que lo pueda ver con más calmita otro día, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos esta imagen por ahí que están viendo en el fondo de la pantalla y que nos habla acerca de que el material fino puede ser que tenga diferentes consistencias. Miren, creo que incluso hasta voy a apagar mejor mi video para ver esa parte de la pantalla. Y que ese material fino puede tener diferentes consistencias, como puede inclusive comportarse como una masilla, como lo que ves del lado izquierdo de la pantalla, o el mismo material se puede comportar como un sólido al lado derecho. Y eso nos genera pues un pequeño pues conflicto acerca de qué leyes constitutivas deberemos de utilizar para entender ese suelo. Eh, por decirlo de una forma burda y se me acaba tal vez de ocurrir, pues digamos que si nuestro suelo se va a comportar como plástico, pues hay unas ciertas leyes. Y si se va a comportar como sólido, hay otras leyes. Y si se va a comportar como una masilla o va a intentar fluir, pues hay otras leyes. Es tan irreal o tan ilógico como querer ponerle las leyes del fútbol a alguien que juega básquetbol. O sea, decirle, no, 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 es que tocaste el balón con la mano. Pues sí, es básquetbol, ¿no? Bueno, pues ese mismo orden de ideas nos llevaría a esta idea que de lo que alcanzamos a ver en esa imagen, de que si no, nuestro caso es el estar trabajando con un suelo que está muy seco, bueno, pues habría que aplicar las leyes de la resistencia de materiales para sólidos, pero si nuestro material se va a comportar como muy líquido, pues habría que utilizar las leyes de la hidráulica. Y si va a tener un comportamiento plástico, porque los suelos finos así se comportan muchos de ellos, pues habrá que combinar o habrá que entender cómo está hecho de forma microscópica ese material y, y aplicar leyes que consideren la elasticidad del suelo y la elasticidad de la parte sólida, pero también cómo fluye con su parte líquida. Y este comportamiento plástico, pues es un poquito característico de los suelos finos. Nosotros decíamos de que los suelos están constituidos de muchas partículas, algunas puede ser que sean más grandes, otras más pequeñas, pero tiene la presencia de los tres estados, ¿no? Tiene la presencia de unas partículas sólidas, también tiene la presencia de agua, ya sea adherida a las partículas o gravitacional. ¿Por qué te digo de dos tipos de agua? Bueno, pues porque las partículas de arcillas o de los suelos finos llegan a tener una atracción tan fuerte con la partícula que prácticamente se adhiere incluso si la metemos a un horno. Y hay otro tipo de agua que le podemos decir agua gravitacional, y esa agua, si la metemos al horno, pues digamos que sí se puede evaporar. Entonces alguien dirá, bueno, bueno, pero entonces después de 24 horas adentro de un horno, ¿todavía sigue teniendo agua un suelo fino como el de la Ciudad de México? Y la realidad es de que sí, este suelo fino, todavía después de 24 horas en el horno a 105 grados centígrados, pues todavía sigue teniendo agua que se podría evaporar. Y hay experimentos acerca de cómo va variando el contenido de humedad después de esas 24 horas. Y evidentemente que la mayoría del contenido de agua se va a ir, pero todavía va a existir un cierto remanente. Y ese remanente puede ser que se lleve otras 24 horas o más en desaparecer. Ahora, alguien se dirá, bueno, pues entonces el suelo fino lo deberíamos de ensayar no solamente 24 horas, sino que habría que ensayarlo más tiempo. Pero, pues en el resto del mundo no tienen esas condiciones. Por eso el procedimiento estandarizado que se utiliza en todo el mundo es de 24 horas, aunque nosotros todavía podríamos seguir teniendo restos de humedad. Bueno, ahora, eh, este esquemita que yo te estaba dibujando no era para platicar acerca de las 24 horas, no era para platicar acerca de contenido de humedad, sino más bien era para que recordáramos algo que veíamos en nuestras primeras sesiones. Y en esas primeras sesiones decíamos, ah, mira, es que este material que le llamamos suelo, pues en realidad es un poco raro. Y es un poco raro porque tiene una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. En algún momento de la historia, en algún momento de su desarrollo diario de ese suelo,
puede ser que tenga más agua y en algún momento puede ser que tenga más gas. Pongamos nosotros ahorita estamos en un periodo, estamos, inclusive aquí lo puedes ver en la pantalla, estamos a 21 de abril. Entonces apenas está llegando la época de lluvias a nuestra ciudad y a nuestro país. Eso significa que probablemente en este momento eh, algún suelo que esté, sobre todo de forma superficial, tiene mayor presencia de gas o de eso que le llamamos fase gaseosa. Y que a medida de que empiece a llover, va a cambiar sus condiciones hidráulicas y va a aumentar el contenido de agua que tenga. Eso, eso también ha llevado a algunos investigadores a tratar de establecer hasta qué profundidad existe esa presencia de cambio de humedad, de contenido de agua tal vez en condiciones de estiaje y contenido de agua en condiciones de lluvia. Entonces, lo que por ahí los investigadores nos dicen es de que esa zona se llega a presentar hasta una profundidad de unos 3 metros, 3, 4 metros de profundidad. Más abajo, los efectos de la lluvia ya no tienen mayor efecto. Más abajo, digamos que lo que interviene en el cambio de humedad son las propias condiciones del sitio. ¿Cómo qué puede ser eso? Bueno, pues ustedes saben de que tal vez nosotros vivimos dentro de una cuenca y dentro de esa gran cuenca, pues se almacena agua. Puede ser que nosotros vivimos pues muy felices y contentos acá arriba, a nivel de superficie, pero en muchos sitios excavamos 3, 4 metros y nos vamos a encontrar algo que se llama nivel de aguas freáticas. Y ese nivel de aguas freáticas con el resto del lago ha existido por mucho tiempo, lo cual ha permitido que se desarrollen algunas arcillas. Y para abreviar el término arcilla, voy a ponerte ahorita con toda la intención esas dos letras, CH. C proviene de arcilla o de clay y H proviene de high, de alta compresibilidad. Bueno, y esas dos letritas nos permiten entender que va a ser un material muy deformable, muy deformable. Probablemente en nuestra ciudad tenemos algunas capas, tal vez a 8 o 10 metros de espesor, donde nos podemos encontrar tal vez una arena bien graduada, pero que tiene un espesor bien pequeñito, ¿no? Tal vez de 50 centímetros. Y después otra vez nos vamos a encontrar con la misma arcilla característica de la Ciudad de México, ¿no? Y más abajo nos vamos a encontrar otra arena que tiene la presencia arena con limo. Y te darás cuenta de que empiezan a aparecer estas letritas que no te queda tan claro de por qué vienen o de dónde se dan. Y bueno, pues tal vez para eso nos va a servir la sesión del día de hoy. Esas letritas son símbolos que en todo el mundo cualquier persona que se dedique a la mecánica de suelos le puede entender. Así como probablemente nuestro lenguaje es muy distinto de lo que hacen los chinos o el chino mandarino o los cantoneses, pero incluso para ellos, pues el 5 significa 5 unidades. Incluso para ellos, pues un 2 significa 2 unidades. Bueno, lo mismo pasa con estas letras que yo te escribía como una CH, como una ML, como una SP, como una SW, que resulta que cualquier persona en el mundo que se dedique a la mecánica de suelos le podría entender qué tipo de suelo estamos escribiendo ahí. Como pasa con los doctores, ¿no? Los doctores escriben, usted tiene EPOC y entonces ya saben que tenemos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, pues la gente que se dedica a la mecánica de suelos tiene otras letras, como las que tienes del lado derecho de tu pantalla, que te permiten identificar algunas características de un material. Ahora, lo más importante de clasificar a los suelos o del sistema unificado de clasificación de suelos, lo más importante no es la clasificación. La clasificación, digamos que, pues sí, ayuda bastante, sobre todo a darnos una idea inicial del suelo.
pero lo más importante es tratar de entender cómo se va a comportar ese material. Y fíjate que dentro de esa clasificación SUBS, una primera división de ella es, oye, tú tienes un material que lo podríamos entender como granular, o sea, que podemos ver los granos a simple vista, o tienes un material que es fino, en donde no podemos ver los granos a simple vista, que, que lo vemos cuando nos queda embarrado en la mano ese material, como el cemento. No sé si has tomado un poco de cemento y te darás cuenta de que se te pega en los poros de tu mano. Tienes pequeños hoyitos ahí en tu mano y se te queda pegado. Así le pasa al suelo fino cuando lo tomamos. Al suelo que hay, pongamos en la Ciudad de México, así le pasa. Se nos queda pegado, se nos hace como grisáceo y nos cuesta trabajo quitarlo. De forma bonita, bueno, pues lo que divide estos suelos es la malla del número 200. Eso sería lo ideal, ¿no? Hacerle pruebas con granulometría. En muchas ocasiones ya ni siquiera es necesario porque nos damos cuenta de que ese material es tan fino y a veces está húmedo y patina entre nuestros dedos. Tiene una consistencia como de mantequilla, como de aguacate. Los granos, o sea, no los sentimos los granos. Y ese material es al que le llamamos suelo fino. Decíamos nosotros, le podemos hacer una prueba de granulometría y darnos cuenta que el final, lo que pasa a todas las mallas, hasta la del 200, es el suelo fino. Cuando lo hemos hecho de forma presencial, hay personas que dicen, es que ese suelo fino se siente como chocomilk. Hay personas que dicen, se siente como talco. Bueno, es por el tamaño tan finito que tiene, ¿no? Como harina de maicena. Entonces, yo creo que esas tres cosas, el talco, la harina de maicena y el chocomilk, son cosas que alguna vez has sentido entre tus dedos. Y por eso, y si no lo has sentido, pues bueno, acabando nuestra sesión, ve a la cocina y toma un poquito de maicena, de chocomilk, y siente de qué tamaño son los granos. Y te darás cuenta de qué tamaño es el grano de un suelo fino. Eh, Sobre todo el que está en la Ciudad de México. Bueno, y después de esa primer clasificación, los suelos granulares los podemos dividir en gravas y en arenas. Y los suelos finos los podemos dividir en limos, en arcillas y en otro que se llamarán los orgánicos. Ok. Eh, las gravas, pues evidentemente que tienen tamaños tan grandes como lo que nosotros decíamos que sería menores a 3 pulgadas, o sea, 76 milímetros. En cambio, la división con las arenas está por ahí de 4.75 milímetros y la división con los finos anda en 0.75 milímetros. O sea, ¿qué significa eso? Tomas un milímetro, por ahí tienes un escalímetro a la mano, toma un milímetro, y divídelo en 13 partes. Y cada una de esas 13 partes de milímetro sería el tamaño límite de un material fino. Pero incluso cuando empezábamos a hacer mecánica de suelos, hay quien dice que las arcillas tienen tamaños menores a 0.002 milímetros. ¿Qué significa esa cantidad? Este 0.002 milímetros, tomas un milímetro y divídelo en 500 veces, 500 partes. Y eso es 0.002 milímetros. Evidentemente que ya no hay una malla que me permita identificar ese suelo. Y como ya no hay ninguna malla por la cual yo pueda pasar el material y me lo pueda clasificar o segregar, bueno, pues entonces hay otro procedimiento que ya no es por tamaño de partícula, como podría ser con las partículas grandes. Resulta que para yo dividir a un limo de una arcilla, lo hago según su plasticidad. Entonces, para poder clasificar estos dos materiales, me voy a evaluar su plasticidad. Plasticidad. Y esa plasticidad la evaluamos a través de dos pruebas. Una de ellas es el límite líquido, y la otra es el límite plástico.
Esos dos términos, límite líquido y límite plástico, ya platicamos un poquito, al menos, en la sesión pasada. Eh, y resulta que por medio de la plasticidad yo puedo identificar si tengo un limo o una arcilla. Para eso, Arthur Casagrande nos heredó algo que se llama carta de plasticidad. Yo ahorita te la dibujo, pero en realidad viene en cualquier libro, ¿no? En cualquier libro de mecánica de suelos. Y esa carta de plasticidad tiene 4 zonas francas. Una de ellas, o la primera división, está con un 50% de contenido de humedad, o 50%, perdón, de límite líquido. Lo voy a escribir en esta ocasión, límite líquido. Y ese 50% me divide a los suelos que tienen baja compresibilidad de lo que tienen alta compresibilidad. Es decir, la letra low de baja y la letra H de alta. Y low. Ok. Y aparte, hay otra línea que es muy característica que me va a dividir a lo que son las arcillas de los limos. Ok, y esa línea característica tiene una ecuación que es algo así como IP igual a 0.73 del límite líquido menos 20. Ahora, si tú desarrollas esa ecuación, encontrarás que los puntos trascendentes de esa curva o de esa línea son en donde pasa a una separación de 20 unidades. Ahora, esa carta de plasticidad yo creo que conviene más que la chequemos en nuestra presentación. Nada más me gustaría, último, antes de cambiar a la presentación, que tú supieras que para entrar a ella necesitamos estas dos cantidades. Algo que se llama índice plástico y algo que se llama límite líquido. Y tú me vas a decir, bueno, el límite líquido, yo me acuerdo que vimos algo acerca de una prueba, pero no me acuerdo de esa cantidad que usted dice que es índice plástico. El índice plástico eh, resulta que su fórmula es límite líquido menos límite plástico. Probablemente la vas a encontrar así en algún libro, con LL menos LP, o probablemente en algún libro un poco reciente, más nuevo. Resulta que ahora lo quieren cambiar las literales a un omega L menos omega P. Y eso trata de ser un poco más didáctico, ¿no? Trata de identificar que al fin y al cabo el límite líquido es un contenido de agua y el límite plástico también es un contenido de agua. Entonces, si checas tal vez un libro viejito, tal vez como el Juárez Vadillo, probablemente vas a encontrar la fórmula de arriba. En cambio, si checas un libro un poco más reciente, tal vez como un Braja o como un Muni Vudú, probablemente vas a encontrar la fórmula de abajo. Significa lo mismo, significa lo mismo. Últimos comentarios, tengo esa necesidad. El índice plástico lo que hace es medir qué tan diferente o qué tan grande es el intervalo. Mira, aquí en esta imagen nos puede ayudar. Por un lado, cuando el suelo deja de comportarse como plástico y se convierte en un semilíquido, empieza a fluir como si fuera líquido. En ese momento encontramos el límite líquido. Y en cambio, cuando deja de ser plástico, dejamos de formar algún animalito, algún muñequito con el suelo y se empieza a desmoronar, en ese momento se está el límite plástico. Y resulta que no todos los suelos es igual esa distancia. Mira, esa distancia que acabamos de ver por aquí, una franja que me da el límite líquido y otra franja que me da el límite plástico, resulta que en algunos suelos es muy grande ese intervalo, muy grande. Y entonces, ¿qué significa que ese intervalo sea grande? Que tiene un gran intervalo para comportarse de forma plástica. Y en cambio, hay otros suelos en donde este intervalo entre el límite líquido y el límite plástico es muy pequeño, muy estrecho. Y eso significa que su región plástica está pequeña. ¿Eso qué implicaciones tiene? Si tiene un intervalo plástico pequeño, pues resulta que es más estable. Es más estable.
Y eso tal vez nos remitiría a un tepetate. Dicho de una forma un poquito más científica, porque evidentemente que un español no sabe qué es un tepetate. Eso lo sabemos los mexicanos, ¿no? Pero eso tal vez de una forma más científica, un tepetate podríamos decir que es una arena limosa. Ok. En cambio, un suelo que tiene un desarrollo plástico más importante, pues podríamos hablar tal vez de una arcilla como el de la Ciudad de México. Eh, y pongamos, por eso te voy a decir, aquí acá arriba, vamos a poner que es más deformable o que es más inestable. Pongamos una CH, una arcilla de alta compresibilidad. Ok, entonces, ahora sí ya podemos recordar cómo nosotros obtuvimos este límite líquido o este límite plástico. Bueno, no lo obtuvimos porque no estamos de forma presencial, no estamos haciendo esa práctica, pero, pero es una prueba que se le pide a un suelo fino. Eh, Así como, bueno, ahora con el tema del COVID, cuando alguien está un poco delicado de COVID, a fuerzas le hacen una radiografía de pulmones para ver qué tanto daño hay en sus pulmones. Bueno, cuando nosotros tenemos un suelo fino, un suelo que no sentimos el tamaño de sus granos, evidentemente que hay que hacerle las pruebas de límite líquido y límite plástico para poder clasificarlo y saber qué problemas podríamos presentar. Bueno, y sobre todo para entender ese material. Yo te decía que esta carta de plasticidad, esa imagen que ves en el fondo es una carta de plasticidad, nos la heredó Arthur Casagrande. Y nos la heredó él porque a él le tocó la etapa en la que en la Segunda Guerra Mundial se buscaba construir pistas de aterrizaje. Y evidentemente que no, imagínense, había pocos ingenieros en esa época y decía, mándalo a la guerra, mándalo para que nos ayude a construir la pista donde van a descender los aviones del eje o de los aliados. Pues era muy riesgoso, ¿no? Y también no todos los ingenieros quieren ir a la guerra, ¿no? Entonces, pues resulta que él se imaginó este sistema que sea fácil de entender, incluso por los militares que estaban en el frente de la batalla y que estaban ocupados en temas de guerra y que decían, oye, es que tienes que clasificar al suelo. Ah, bueno, órale, va, pero que sea fácil, ¿no? Órale. Y entonces Arthur Casagrande nos dijo, mira, en el contenido de agua de 50 del límite líquido, trazas una línea. Y la otra línea la trazas a partir del 20 y hasta una altura de 22. Y con esa línea ya vamos a identificar si tienes arcillas o limos. Trato yo de ahí de agregarle algunas imágenes para que sea más fácil de identificar. Si cae mi suelo arriba de la línea A, resulta que voy a tener arcillas. Si cae el suelo por debajo de la línea A, voy a tener limos. Y eso me da las dos primeras letras. Mira, la C de Clyde, de arcilla, o de partículas coloidales. Es otra forma de entenderlo, ¿no? Partículas que miden menos de 0.002 milímetros. O bien, partículas que miden más de un 0.002 milímetros a 0.075 milímetros, que es el caso de un limo. ¿Qué quiere decir? Que los suelos finos, todavía hay algunos que son más inestables, como la arcilla, y otros que son más estables, como el limo. Ok. Y después resulta que la segunda letra, así como yo les diría, miren, ahí, ¿qué color de azul están viendo? Alguien me diría, no, pues es un azul cielo, ¿no? No es un azul marino. Bueno, esa segunda letra todavía me ayuda a entender un poco más a ese material. Y si mi suelo cae por debajo del 50%, resulta que voy a tener un suelo de baja plasticidad y baja compresibilidad. Y en cambio, si cae por arriba de la línea del 50, voy a tener un suelo de alta plasticidad y alta deformabilidad o compresibilidad. Entonces ahí están las letras que pueden intervenir en mi sistema para clasificar a un suelo fino. Ok. Ahora, si ya tengo eso, pues recordamos nosotros la vez pasada, platicábamos de que para poder clasificar a ese suelo fino, le practicamos límite líquido y eso requiere remoldear al suelo e irle agregando poco a poco agua. Después de agregarle poco a poco agua,
Pues resulta que lo podemos llevar en nuestro país a hacer una prueba con la copa de Casagrande o el método de percusiones. En ese método, nosotros vamos a generar una ranura en el material fino. Te das cuenta, mira, en esta pasta te das cuenta de que no hay arena. Esta es una arcilla clásica de nuestra ciudad. No hay arena y más bien es solamente partículas finas. Yo te decía que ese material se sentía con nuestros dedos como si fuera una mantequilla o como si fuera aguacate. Y ahí yo creo que esta imagen nos lo permite imaginar, ¿no? Mira, está embarrado el material. Bueno, le generamos una ranura y después contamos el número de golpes necesarios por medio de la manivela que levanta a la copa de Casagrande y que genera golpeteos en la base. Lo que pasa con esa copa de Casagrande es de que al levantarse 1 centímetro y volver a caer, levantarse y caer, levantarse y caer, levantarse y caer, la ranura de en medio va a terminar por cerrarse. Y ese cierre lo alcanzamos a ver por acá. Alguien podría decir, es que es demasiado subjetivo el creer o el ver que ya cerró esa ranura. Bueno, entonces el criterio objetivo es, ¿consideras que ya cerró? Si ya está haciendo el contacto las dos paredes por 1 centímetro. Cuando cierran 1 centímetro, dices, ya cerró. Y eso lo anotas en un registro de datos. En ese registro vas a anotar con cuántos golpes cerró. Y vamos a buscar nosotros, vamos a buscar que ese cierre se dé con por lo menos 2 pruebas por debajo de 25 golpes y 2 pruebas por encima de 25 golpes. Ahora, eso te lo anoto. Te lo anoto porque fíjate que vamos a construir algo que se llama una curva de fluidez. Esa curva de fluidez, mira, te lo anoto, curva de fluidez. Esa curva de fluidez es un poquito rara porque está en escala logarítmica y em, sobre el eje de las X vamos a graficar el número de golpes y sobre el eje de las Y vamos a graficar el contenido de agua. Ya sabemos acá el contenido de agua, ¿no? ¿Te acuerdas de que el contenido de agua es peso del agua entre peso de los sólidos por 100%? ¿Sí? Bueno, ya, ahí está. Entonces, vamos a hacer la prueba varias veces y la primera vez que hagamos la prueba, muy probablemente se llevará tal vez hasta 50 golpes o 48 golpes o algo así. Tal vez por aquí te anoto 48 golpes. La segunda vez que hagamos la prueba, le vamos a agregar agua. Le vamos a agregar agua a la mezcla y lo vamos a uniformizar nuevamente y a volver a colocarlo en la copa de Casagrande. Si le agregamos agua, pues lo más seguro es de que la siguiente prueba cierre con menos golpes. Tal vez por acá nos dé un cierto número de golpes, por decir un número, un 33, ¿no? Por decirte un número. Es más, yo creo que para que no nos hagamos a una idea, mejor no te digo un número y mejor lo borro. Al fin y al cabo tiene un menor número de golpes. Y tiene más contenido de agua. Ok, pues resulta que repetimos la prueba y le agregamos más agua y repetimos el procedimiento. Esto de darle de golpes por medio de la copa de Casagrande. Evidentemente que cada vez que le agreguemos agua, va a cerrar con menos cantidad de golpes y con más humedad. Pero lo que nosotros requerimos para determinar el límite líquido es tener algunos puntos que estén por arriba y algunos puntos que estén por abajo de 25 golpes. Por definición, el límite líquido, lo vamos a encontrar nosotros al trazar una curva de fluidez que intente pasar por los puntos. Ojo, esa curva que va a intentar pasar por los puntos, fíjate que ahí parecería que estamos diciendo algo incorrecto, porque arriba en el título yo te puse que se llamaba curva, y sin embargo te voy a pedir que traces una recta. Ah, caray, ¿por qué? Bueno, déjame dejarlo como duda, ¿no? Ahorita te lo aclaro. Vamos a tratar de dibujar una recta que sea un promedio entre los puntos.
No, no, y se los pongo tal vez en color naranjita, algo que no debemos de hacer es tratar de unir los puntos. Eso está mal, eso no es la esencia de la prueba, sino más bien lo que buscamos nosotros con esa prueba es tratar de encontrar una línea promedio, una línea que sea equivalente al fenómeno. Y por eso te digo que trazamos una línea que intente pasar por todos ellos a manera de promedio. Y ya que la tengamos, esa precisamente se llama curva de fluidez. Ahorita aclaramos por qué. Esta es mi curva de fluidez. Y ya que la tengamos, vamos a hacer cruzar eh, esos 25 golpes con esa línea. Y ahí donde cruzan, vamos a trazar una horizontal. Y esa horizontal nos va a decir el límite líquido. Bueno, pues ese procedimiento entenderás que hay que repetirlo por lo menos hay que tener dos pruebas por arriba de 25 golpes y por lo menos hay que tener dos pruebas por debajo de 25 golpes. Por lo menos dos. Si pudieras tres, bueno, pues estaría todo dar, pero por lo menos dos, para poder hacer una línea que esté balanceada en 25 golpes. Bueno, ahora, en algunas ocasiones pasa que alguno de estos puntos no sigue la trayectoria de los demás. Pongamos, voy a exagerar este punto que cae más abajo. Bueno, si cae más abajo, de plano no hay que tomarlo en cuenta. Y al no tomarlo en cuenta, pues resulta que mi línea muy probablemente se modifique. Si pasa muy abajo o muy arriba, pues no hay que hacerle mucho caso. Hagan de cuenta que, perdón por el comentario, pero hagan de cuenta que ahorita todos ustedes, yo creo, yo creo que están poniendo atención, ¿no? Este, entonces digamos que la mayoría de ustedes está manteniendo un cierto nivel de atención. De repente puede ser que alguien de ustedes se conecte y empiece a hacer ruido, ¿no? Y esté por acá arriba. Entonces, esa persona que anda por ahí arriba, pues más bien no hay que pelarla, ¿no? Y hay que seguir el resto de las personas con un mismo entendimiento del fenómeno. Entonces, si tenemos un punto muy raro, pues no lo tomamos en cuenta. Ya está. Ok. Y eso es parte de lo que yo te decía con ese punto que quitamos. Bueno, entonces, hay que repetir este procedimiento en varias ocasiones con diferentes contenidos de agua. Precisamente lo que estamos tratando de evaluar es en qué rango, en qué intervalo ese suelo todavía tiene un comportamiento plástico. Y con esta prueba de límite líquido, lo que hacemos es encontrar el punto donde empieza a comportarse como un fluido, como más bien con las leyes de la hidráulica. Ok. Ahora, esa prueba, después de hacerla pues, por lo menos unas 5 veces, nos va a dar una serie de registros. Ahí está un ejemplito que quisiera que realizáramos en Excel y que nos arroja unos ciertos datos. Mira, tú te darás cuenta en esa pantalla que los datos que debemos de recabar al hacer la prueba es con cuántos golpes cierra, con cuántos golpes cierra, y ya que sé con cuántos golpes cierra, lo voy a meter dentro de una capsulita o dentro de un recipiente que pueda meter al laboratorio. Ese recipiente es necesario que sepa cuánto pesa. Y adentro de ese recipiente voy a agregar un poco de suelo. Entonces, esta diferencia me va a decir cuánto pesaba el suelo húmedo. Y después de 24 horas necesito registrar el peso del suelo seco. Con la diferencia de peso suelo seco menos el peso de la cápsula, voy a saber cuánto pesan los sólidos. Y con eso ya puedo determinar el contenido de humedad. Ahorita hacemos ese ejemplo. Me gustaría nada más que vieras, mira, cápsulas que podemos utilizar como estas. Cápsulas que también podríamos utilizar como las que te enseñaba para determinar, mira, estas. Aquí, precisamente las tenemos aquí atrás, como para poder utilizarlas rápidamente, ¿no? Es una capsulita de aluminio. En muchos laboratorios se utilizan esas capsulitas de aluminio, ya sea grandes o se pueden utilizar algunas un poco más pequeñas como la que alcanzas a ver en esta imagen. Mm, Bueno, ahora, algo importante. Cuando tu material cierra, cuando se cierra la ranura y que contaste cuántos golpes fueron necesarios para que se cerrara,
hay que tomar el material de la misma prueba que se hizo. Es decir, de este material que ya cerró, aquí hay que tomar la muestra y meterla al horno. Porque hay personas que dirían, oye, pues si este material lo acabo de mezclar, pues de aquí tomo mi muestra. Pero esa sería una mala práctica porque en realidad este suelo no es el que estás ensayando, sino el que estás ensayando es el que está dentro de la copa de Casa Grande. Entonces, de este mismo material hay que meterlo al horno, 24 horas. Ahora, eso es para determinar este valor de límite líquido, como lo hacemos en Latinoamérica. Ahorita hacemos el ejemplo numérico. Ahora, yo te decía que hay otra prueba en la que rolamos un poco de material y en esta ocasión buscamos un efecto distinto. Empieza de forma plástica y buscamos quitarle humedad hasta que se desmorone, hasta que se empiece a comportar como un sólido. Eso se llama límite líquido cuando alcanzamos un cilindro que midiendo 3 milímetros, o sea, un octavo de pulgada, se empieza a desmoronar, pierda su plasticidad. Ahora, como evidentemente que esta prueba es un poco subjetiva, pues hay que repetirla por lo menos unas 3 veces. Y lo más seguro es de que alguno de esos 3 datos sea incongruente. Entonces puedo hacer un promedio con los otros 2 datos que sí son congruentes. Y para eso, pues tengo aquí otros datos de límite plástico. Esos datos, pues digamos que en mi presentación ya los tengo rellenos, pero quisiera que los desarrolláramos nosotros en Excel. Entonces, mira, aquí están esos datos. Lo único que hice fue darle un print screen a la, al archivo donde generé la presentación y ahí ya te los presento en Excel. Para que veamos algunas cositas. Nada más déjame tomar mi mouse. Ahí está. Ahí está mi mouse. Y mira, los datos de la prueba de límite líquido, ahí tenemos la cápsula 14, la 12, la 11 y la 9. Digamos que son los que tienes aquí, con un punto extra que por ahí tenía guardado, ¿no? Y con otro punto extra que nos va a dar alguna característica en especial. Yo creo que antes de platicar de eso, ya, ahí está. Ahí están nuestros datos. Esos serían los datos que normalmente nos darían en una prueba de límites Atterberg. Los dos se llaman límites Atterberg, los descubrió la misma persona. Nada más que uno busca identificar cuándo fluye y el otro busca identificar cuándo se comporta como un sólido. Bueno, ¿cómo podemos obtener el peso del suelo húmedo? Pues hay que restar el peso de la cápsula con el suelo húmedo menos el peso de la cápsula. ¿Cómo tenemos el peso del suelo seco? Hay que restar el peso de la cápsula con suelo seco menos el peso de la cápsula. Y podríamos obtener de una vez el contenido de agua dividiendo el peso del agua entre el peso de los sólidos. Nada más que como está en porcentaje, nos haría falta multiplicarlo por 100. Entonces vamos a tomar un paréntesis y vamos a multiplicarlo por 100. Ahí está nuestro resultado. Bueno, pues resulta que esta operación se la podemos aplicar tanto a los datos del límite líquido como también a los datos del límite plástico, ¿no? Ahora, tú notarás aquí una pequeña diferencia. En la prueba de límite líquido, donde se utiliza, y te lo voy a anotar nada más como aclaración, donde utilizamos la copa de Casa Grande, pues resulta que yo te comenté hace unos minutos que hay que contar el número de golpes y hay que anotarlos, hay que registrarlos, ese número de golpes. Entonces, para cada vez que hagamos la prueba y que le vamos aumentando agua, hay que anotar ese valor. En cambio, cuando se hace el límite plástico, que es la otra prueba que yo te mencionaba, donde hacemos un cilindro de 3.2 milímetros de diámetro, bueno, pues en esa prueba no tenemos número de golpes. ¿Por qué? Pues porque ahí no se golpea el suelo, sino más bien ahí se ruela en varias ocasiones hasta que observemos que se está desmoronando.
Bueno, te darás cuenta de que las operaciones las hicimos muy rápido y ahora lo único que nos resta es hacer nuestra curva de fluidez. Me parece que ahí en la otra pantalla todavía lo tenemos y te darás cuenta que yo tengo que graficar sobre el eje de las Y's al contenido de humedad. Entonces, regreso a mi hojita de Excel y esos contenidos de humedad son los que voy a seleccionar para pedirle al Excel que me haga una gráfica de dispersión, una gráfica donde yo pueda meter dos variables. Me interesa que nada más ponga los puntitos, porque yo te dije que no necesitábamos que pasara la gráfica por esos puntos, sino más bien al contrario, ¿no? Queremos que unirla prácticamente a mano. Vamos a ponerla de este lado vamos a ponerla ahí de ese lado. Ahora, hasta este momento, resulta que yo le puedo poner el título que yo quiera, pero no está bien mi gráfica. Vamos a ponerle curva fluidez. Okay. Curva de fluidez. Alguien sería un poquito más payaso y le pondría límites Atterberg. Ok. O límites de consistencia. Esa curva todavía no está bien porque nada más está tomando en cuenta el valor de las Y's, no está tomando en cuenta el valor de las X. Entonces le doy clic derecho a los puntos, le digo seleccionar datos y le digo, oye, quiero modificarla y quiero que me incluyas los valores de la X, es decir, los valores del número de golpes. Y bueno, ahora ya los está tomando en cuenta. Miren, ahí como que ya nos estamos dando cuenta de que algunos puntos siguen una tendencia y que algún punto anda medio raro, ¿no? Medio loco. Bueno, vamos a seguirle. Ahora, resulta que yo hace rato lo olvidé mencionártelo. Bueno, sí te lo dije, pero no lo anoté, que esa curva está desarrollada, así lo puedes consultar en cualquier libro o en cualquier norma, utilizando la gráfica de los golpes, esa está en escala logarítmica. Y bueno, pues tú ya has trabajado en escala logarítmica cuando vimos la prueba de granulometría. Para eso lo que voy a hacer es de que voy a tomar mi eje de las X, le voy a dar clic derecho, dar formato al eje, y le voy a pedir que lo ponga en escala logarítmica. Mira, la escala logarítmica ya ves que va de ciclos de 10 unidades, la tradicional. Entonces, por eso ahí me está arrojando esa escala. Sin embargo, para esta prueba de límites Atterberg, podríamos modificarla un poco y decirle que no vaya de 1 a 10 a 100, porque no tenemos datos mayores a 50 y porque no tenemos datos menores a 10. Entonces, le podría yo decir que empiece en 5 y que acabe en 50. Y alguien dirá, pero es que ya no se ve lo de los logaritmos, ya no se ve esa gráfica que característica de usar logarítmicos, de usar logaritmos. Entonces tomo mi eje y le digo agregar líneas de división secundarias. Yo ya las estoy viendo, pero muy tenues, pero lo más seguro es de que en la transmisión por Zoom, pues no se alcancen a ver. Entonces le voy a cambiar el color. Creo que ahí ya las alcanzan a ver. Ya están viendo las líneas de división secundarias entre 5 y 50. Desgraciadamente ahí como que nos limita un poquito el Excel porque no nos da la oportunidad de poner los valores intermedios. No podemos agregar los letreros secundarios, pero sí podemos identificar esos valores. Y para eso, pues yo tal vez a la gráfica le voy a decir que quiero, no sé si me deje. No, yo creo que no. Insertarle un texto que tenga una cierta relación con la gráfica. No me dejo. Entonces voy a pedirle a Excel que quiero insertar un texto, ¿no? Un texto, cuadro de texto. Bueno, la siguiente línea, pues digamos que va a tener un valor de 10. Y luego, la siguiente línea va a tener un valor de 15 y luego la siguiente línea
va a tener un valor de 20 y la siguiente línea va a tener un valor de 25, perdón. Va de 5 en 5. Y de esa forma, bueno, pues las siguientes ya no me van a caber, pero sí podemos identificar, tal vez que esta es la de 30, vamos a ponerla arriba y ya con eso entra, la de 30, y la que sigue va a ser un 35 y la siguiente, pues de arriba, sería un 40, ¿no? Bueno, ya con más calmita podemos hacer que esos números se vean más monos, pero ahí las tenemos identificadas las líneas. ¿Por qué? Pues porque yo te decía que es necesario trazar el límite líquido en 25 golpes. Ahora, a pesar de que es necesario trazarlo, si yo aquí le digo a Excel, oye, quiero que me agregues una línea de tendencia, eh, mira, aparece ahí una curva si le pido que haga una regresión lineal, pero si yo te digo que está en escala logarítmica, pues hay que utilizar los logaritmos. Y mira, ahí está apareciendo una línea recta. Intenta hacer promedio a todos los puntos que ves, pero por este punto que está muy abajo, pues como que está dejando de atender a los de arriba, que esos sí tienen una tendencia. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es eliminar este punto. Eliminar ese punto porque no está haciendo, no está pensando igual que los demás, no se está comportando igual que los demás. Entonces lo identificamos y resulta que es el punto que tiene entre 22 y 25 golpes. Me parece que es este. Este dato parece que no lo deberíamos de atender. Eh, en los fenómenos de laboratorio siempre pasa eso, ¿no? Hay tanto falsos positivos, falsos negativos. Ahorita que estamos con el tema del COVID, probablemente haya personas que tienen COVID y que fueron a hacerse una prueba de laboratorio y salieron negativos. Y al revés, ¿no? Hay personas que tienen, que no tienen COVID y pudieran dar incluso valores positivos. Es parte de una realidad que pasa en los laboratorios, ¿no? Eh, no significa siempre que hay un error humano. En algunas ocasiones el método de laboratorio no nos da la posibilidad de encontrar el error eh, porque buscamos utilizar métodos masivos. Entonces, en esta ocasión, probablemente la persona que hizo esta prueba, pues tal vez leyó mal una cantidad de gramos y eso nos genera un punto raro que no pertenece al resto, ¿no? Entonces podríamos nosotros eliminar este punto. Lo que yo puedo hacer aquí en Excel, pues sería eliminar esa fila, ¿no? Voy a decirle que la quiero eliminar y desplazo todas las filas hacia arriba. Y te das cuenta de que ahora, pues ya encontró un promedio mejor, un promedio que sí está pasando por esos puntos. Ahora, ahí ya tengo mi línea de tendencia, Excel me ayudó a encontrarla, y lo único que me está haciendo falta tal vez sería insertar una línea, puede ser que se la inserte de forma manual o por medio de una gráfica, pero ahorita lo voy a hacer de forma manual, una línea en donde me permita identificar el límite líquido. Yo te dije que había que Los tomar 25, ¿no? el de 25, ajá, había que tomar ese valor de 25, para eso le voy a cambiar el colorcito, voy a poner un poquito más intenso, un poquito más ancho, y tal vez con una flecha un poco más observable. Perdón. Ahí está, mi flechita. Y ahora ese mismo valor de 25 lo voy a transformar en una línea horizontal. Ok. Y ya que la tengo de forma horizontal, pues voy a identificar cuánto vale mi límite líquido. En este caso, bueno, pues me está dando un límite líquido de 370% del límite de contenido de humedad. Se lo voy a escribir por aquí abajito a mi lector. Le voy a decir, el, el límite líquido es de 370%. 370% de contenido de humedad. Ay, ay, ¿qué significa eso? Significa que ese suelo, para que se empiece a comportar como líquido, requiere
3.7 partes de agua por una parte de sólidos. 3.7 partes de agua por una parte de sólidos. Es lo que significa un contenido de humedad de 370. Ok, ya hice una parte del experimento, ¿no? Ahora la otra parte del experimento es el límite plástico. El límite plástico, me interesa que veas esto, es subjetivo. Alguien podría decir, no, ese cilindro todavía no mide 3.2 milímetros. Hay que hacerlo más delgadito. Y eso va a significar un criterio visual. Alguien diría, ese cilindro todavía no está agrietado. Bueno, yo sí alcanzo a ver las grietas, pero alguien que tenga un poquito de astigmatismo, de miopía, probablemente diga, no, yo todavía no las veo. Entonces, como hay que seguir un criterio subjetivo que depende de un humano que lo esté viendo, bueno, pues por lo menos hay que hacer la prueba 3 veces y descartar uno de esos valores. Resulta que ya la hicimos y ya determinamos el contenido de agua. Nada más que aquí lo que vamos a buscar va a ser un promedio. Promedio. Y si te das cuenta, estos valores, de esos 3 valores que tenemos, pues hay 2 que se parecen y hay uno que como que no se parece. Y de igual forma, pues el que no se parece no habría que meterlo al juego, ¿no? Eh, vamos a suponer, perdón por el comentario tan local, ustedes, la mayoría de ustedes son alumnos de sexto semestre, la gran mayoría, ¿no? Uno que otro es de séptimo, es entendible. Uno que otro es de quinto, es entendible. Pero probablemente, cosas raras de la vida, ¿qué pasaría si hubiera alguien de primer semestre? Si hubiera alguien de primer semestre y yo les dijera, pues van a tener que hacer equipos para rifarse un análisis estructural o algo así, pues probablemente ustedes le harían un poquito el patito, lo verían feo a la persona de primer semestre, porque todavía no sabe hacer una bajada estructural. Pero, eh, pero la mayoría de ustedes que andan en sexto, quinto, séptimo, pues digamos que hablan el mismo idioma. Aquí con estos 3 valores que yo tengo, pues parece como que 2 de ellos hablan el mismo idioma, pero hay otro como que no está hablando el mismo idioma. Entonces, por eso el último dato podríamos omitirlo y obtener nuestro promedio simplemente con los otros 2, con los que sí se parecen. O con los que me están dando una repetitividad en el experimento, ¿no? Y entonces, ese promedio, pues en este caso, el promedio de 218 y 214 es un 216. Y le escribo a mi lector, mira, el límite plástico es de 216.31. Ok, ahora en este momento hay que, bueno, yo creo que mejor así. Habría que encontrar el índice plástico. Y resulta que yo te dije por ahí hace algún momento que el índice plástico es la resta del límite líquido menos el límite plástico. Ahí Excel me está diciendo, no, no se puede probablemente sí me dijo que por los porcentajes, ¿no? Vamos a escribirlo. Ahí está. Ya está haciendo la operación con los porcentajes y nos está dando un cierto índice plástico de 253. En ese momento, lo que nosotros tenemos que hacer es tal vez regresar al inicio de nuestra presentación. Finalizar. Regresar a nuestras primeras láminas y tratar de identificar dónde cae nuestro suelo con los valores que tenemos. Fíjate. No lo vamos a poder utilizar. Fíjate, esa gráfica que estás viendo en el fondo de la pantalla es la gráfica que viene en cualquier libro de mecánica de suelos. Y en esta ocasión, bueno, yo la tomé del Braja, ¿no? Yo tendría que meterme esta gráfica sabiendo el límite líquido.
y sabiendo el índice plástico. El índice plástico que nos dio de ciento y pico, ¿no? 131, me parece, 153. Entonces, esa gráfica, pues ya no me alcanzó. Híjole, ¿qué hacemos? ¿Le reclamamos al cuate que nos vendió el libro, al señor Braja o al señor Pérez Vadillo? Pues no. Y si yo quisiera graficar sobre el eje de las X el 370, pues resulta que tampoco me alcanza. Qué mala onda, ¿no? Este señor, el que escribió ese libro, pues parece que no me solucionó la vida con respecto a esa carta de plasticidad. Pero resulta que lo bueno es de que me da la ecuación. Y si me da la ecuación, pues resulta que yo puedo cambiarme y hacerlo, pues, tal vez en mi cuaderno o en Excel o en AutoCAD, o donde ustedes quieran. Y puedo trazar esas líneas. Y resulta que esas líneas, una pasa con un contenido de 50% y la otra tengo la ecuación. Mira, IP es igual a 0.73 del límite líquido menos 20. Como tengo la ecuación, pues resulta que puedo hablar cualquier punto. Y mi ejemplo, el que nosotros estábamos resolviendo, no me dejarán mentir, que nos dio un límite líquido de 370%. Y me dio un límite plástico de 216.3 o punto 31. Entonces, resulta que nuestro índice plástico, que quedamos que era límite líquido menos límite plástico, nos da de 153.69, me parece. 69. Bueno, pues resulta que si yo ya me sé cómo es la carta de plasticidad y de este lado tengo el límite líquido y de este lado, sobre el eje de las Y, tengo el índice plástico, pues podría tratar de ubicar el punto. Nada más que para eso hay que trazar la carta a escala, ¿no? Y como que yo no la tracé a escala. Yo no la tracé a escala, pero tengo la ecuación. Entonces podría evaluar cuánto vale esta ecuación en el punto, o sea, cuánto vale cada uno de estos puntos de esa línea por medio de la función. ¿Cómo le hago? Bueno, pues sustituyendo. Si el límite líquido es igual a 370, pues entonces IP para 370 va a ser igual a 0.73 de 370 menos 20 por 350. Y entonces el IP en 370 es igual a... mi calculadora. No sé, alguien lo... 255.5, profe. 255.5. Ajá. Ok, ese es el valor de la recta o la altura de la recta para 350. Eso es lo que tiene de alto, 255.5. Bueno, pero esa es la recta. Y resulta que mi índice plástico de mi problema me dio, te lo pongo en naranja, mi índice plástico de mi problema me dio 153. ¿Eso qué significa? Que está por abajo, ¿no? Entonces, si me da 153, mi punto tiene coordenadas 300 y... Ay, no, perdón, te estoy diciendo algo mal. Déjame corregirlo. Ese no es 350, sino debe ser... 255, ¿no? No, estamos bien. Fíjate, a ver si 370, 153.69. Ok, fíjate, este es mi suelo, mi ejemplo, mi ejemplo, o mi suelo, ¿no? Mi suelo ensayado. Suelo, al que se le practicó límite líquido y límite plástico, ¿no? Y la otra, el valor de 255 que encontramos es la línea A. Entonces, resulta que como ya sabemos de que nuestro suelo está por abajo, pues podemos identificar que nuestro suelo se trata de un limo.
es limo. Y además de que es limo, resulta que está por arriba de la línea de 50% del límite líquido. Entonces es de alta compresibilidad. Es de alta plasticidad. Déjame ponerte esto de colorcito azul, porque digamos que es la clasificación de nuestro suelo. Así como yo les decía que algunas arenas o algunas gravas había que clasificarlas y eso era lo más importante, pues ahora ya sabemos de que este material que encontramos en ejemplo, pues resulta que es un limo de alta plasticidad. Alguien me va a decir, bueno, ¿y por qué lo puso ahí? Ah, pues porque tiene de coordenadas, aunque no está a escala mi gráfica, pero sí la puedo identificar que por aquí abajo del 255 va a estar un 153, a pesar de que no está a escala, ¿no? A pesar de que no está a escala. Alguien podría decir, bueno, pues vamos a dibujar la escala, ¿no? Bueno, pues hay que dibujar la escala y lo más seguro es que te va a dar un punto por debajo de la línea A. Ahora, ¿cómo lo podemos terminar nuestro problema? ¿Cómo lo podríamos terminar? Pues con unas letrotas, ¿no? Ese suelo lo podríamos nosotros clasificar como un limo de alta plasticidad. Ok. Bueno, ahora, déjame regresar acá. Si está por debajo de la línea A, es limo. Si está a la derecha de la línea de 50, es de alta plasticidad. Ahora, mira, sobre este tema de esta última letra, o la plasticidad, hay algunos autores que llegan a mencionar el tema de alta compresibilidad. Inclusive me parece que el Juárez Vadillo así lo trae como compresibilidad, creo, ¿eh? Y eso en muchas ocasiones nos confunde. Alguien diría, ¿es plasticidad o es compresibilidad? Bueno, la realidad es de que es los dos. Si nos ponemos un poquito estrictos, pues alguien diría, tú hiciste una prueba de límite líquido y límite plástico, entonces llámale plasticidad. Pero en realidad ese material que tiene un límite líquido alto también refleja que es muy compresible y que se va a deformar mucho, que va a causar grandes asentamientos. Hay que tenerle miedo. Y ya está. Ahora, déjenme ver, miren, en esta presentación que les preparé, me parece que también lo había desarrollado ese ejemplo. Entonces, yo creo que vamos a llegar a resultados bastante similares. Mira, y último comentario, pues digamos teórico, ¿no? Hay otro par de límites que no se utilizan tanto, que es el límite de liquez y el límite de contracción. Mira, este límite de contracción se puede desarrollar como un límite de contracción lineal o como un límite de contracción volumétrico. Eh, la intención de ese límite va más orientado a arcillas expansivas y también a variaciones volumétricas del suelo. Eh, yo te decía hace algunos minutos cuando empezábamos nuestra plática que cuando llueve, algunos materiales son expuestos al cambio de humedad. Y resulta que hay algunos tipos de arcilla que chupan demasiada agua, y que pueden expandirse mucho. Mira, lo que alcanzas a ver ahí en la imagen es un material que con cierta humedad normal, ocupa un cierto volumen. Y en cambio, cuando se seca ese material, pues resulta que está ocupando menos volumen. Eso, mira, ese cambio de volumen en algunas ocasiones llega a ser bastante importante, ¿no? Pongamos esta muestra que tienes en la parte superior, pues alcanzas a ver que con respecto a lo que medía de forma original, pues se redujo tal vez a un 70%. Eh, lo mismo pasa, pongamos, con la muestra de abajo. La muestra de abajo, a partir de un volumen inicial, después de un par de horas se empieza a contraer y tal vez al día siguiente ya veamos este cambio de volumen. Ahora, eso se da más en arcillas. Y, y ese límite de contracción, déjame ver si también te lo puedo mostrar acá. Híjole, son muchas. Pero mira, ese límite de contracción
lo que te permitiría sería identificar cuándo el material se va a empezar a comportar como un sólido. Y te digo, también se utilizan algunos cálculos un poquito más rebuscados acerca de deformaciones por expansión volumétrica. Ahora también para esos cálculos de deformaciones por expansión volumétrica, espérenme. Oigan, me dan un segundo que dice que se está apagando la batería. Espérenme. Sí, sí, profe. Adelante. Profe, ahora no se escucha su micrófono. O no sé si soy yo. Sí, no se escucha. ¿Ya no? Ya, creo que ya. Ok, bueno. Fíjense que hay arcillas expansivas hacia la zona de Querétaro, hacia la zona de Coahuila, hacia Monclova, eh, en regiones un poco más secas que la que encontraríamos en Mesoamérica, ¿no? Y el problema de esas arcillas expansivas, sobre todo también en Estados Unidos, también tienen muchas broncas en la zona de Arizona, y yo te decía Coahuila, este, eh, debajo del paralelo 22, donde tenemos humedad, ahí no tenemos problemas de arcillas expansivas, pero en cambio hacia el norte sí hay ese tipo de materiales. Ahora, el problema de las arcillas expansivas es de que yo por ahí les he dicho que de forma microscópica esas partículas miden bien poquito, ¿no? Y algunas de ellas tienen un comportamiento como flóculos, em, lo cual significa que apenas si se están tocando unas contra las otras. Esas arcillas expansivas, cuando llueve, resulta que todo el espacio intermedio al que hay entre ellas se llena de agua y llegan incluso a hincharse. Mira, voy a hacerlo aquí con la tecnología. Llegan a hincharse por la presencia de agua. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el periodo de secas? Pues resulta que el agua se empieza a evaporar por la acción del sol, por la acción de la temperatura, del viento, y resulta que nuestras arcillas quedan prácticamente apoyadas en puntos muy, muy pequeñitos. Si yo te decía hace algunos minutos que esta partícula, para ser clasificada arcilla, tiene dimensiones de algo así como 0.002 milímetros, pues resulta que el punto en el que se están tocando es todavía más pequeño. Bueno, pues resulta que cuando hay construcciones ligeras encima de ellas y empieza a llover, una zona de ese suelo se hidrata mucho, pero otra zona se queda seca. Y eso hace que tengan expansiones y contracciones. Cuando llueve, cuando llegan los meses de las lluvias, el suelo tiene la capacidad, yo sé que se van a quedar pensando, pero el suelo tiene la capacidad de levantar una vivienda cuando son construcciones ligeras, o sea, viviendas de interés social, que en muchas ocasiones, bueno, no es por criticarla, ¿no? Pero hay algunos productos de interés social que se busca desarrollar viviendas de una sola recámara en una planta. Son viviendas que pues tal vez tendrán unos 50 metros cuadrados. Y como no tienen peso, pues resulta que las llega a levantar en época de lluvias. En muchas ocasiones no lo alcanzamos a ver, simplemente se levantan unos 2 o 3 centímetros, pero toda la zona se levanta. Ahora, alguien dirá, pues no tiene nada de malo, pero ¿qué pasa cuando viene el periodo de secas? Pues resulta que pierde la humedad y empiezan a bajar esta vivienda con su respectivo suelo. Bueno, pues si ahora empieza a bajar, pues alguien dirá, pues ¿qué tiene de malo? Al fin y al cabo, sube cuando se hidrata, cuando llena de humedad, y baja cuando se seca. Bueno, la naturaleza no actúa así tan bonito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que hay alguna zona
que está más expuesta al flujo de agua que otras. Y eso lo que va a terminar haciendo es de que esta pequeña vivienda suba y baje de forma diferencial. Entonces, en alguna época del año se va a empezar a gritar hacia un lado, en otra época del año se va a empezar a gritar hacia el otro, y eso termina por fisurar a la vivienda. Entonces, hacia esa zona de Querétaro, de San Luis, hay muchas viviendas fisuradas que después de que las entregan, unos 2 o 3 años después, empiezan a presentar fisuras después de las ventanas. O cuando se da un fenómeno de que tal vez el suelo está inclinado de forma interna, o sea, un estrato inclinado, el patrón de fisuramiento siempre es el mismo. Haz de cuenta que si abajo tuviéramos un estrato duro inclinado, pues entonces la vivienda siempre se va a agrietar de la misma forma. Sigue el mismo patrón de fisuramiento. ¿Por qué? Pues porque tal vez de forma diferencial está perdiendo este apoyo, mientras que el otro se está quedando. Pero en viviendas desplantadas sobre arcillas expansivas, usualmente no existe un patrón de fisuramiento, sino que se dan las fisuras por todos lados. Algún día te voy a mostrar algunas fotos, por ahí tengo alguna de ese tipo de comportamiento. Y bueno, eso también lo podemos medir a través de las pruebas de límite líquido y límite de contracción. La pura prueba no te va a dar con qué intensidad se va a intentar agrietar la vivienda, pero te va a indicar, ojo, este suelo te va a dar problemas. Este suelo te va a dar problemas. Y entonces, a partir de esa primera interpretación, podemos tomar algunas decisiones. Bueno, miren, yo les platicaba que ese ejemplo lo había pues desarrollado a manera de presentación, nada más que se le quita esto de generar la gráfica en Excel. Y pues bueno, ustedes todavía están en una etapa en la que requieren saber cómo se genera la gráfica en Excel. Aquí ya la tienes graficado. Y en esta ocasión, pues tal vez mi ojo, en esa ocasión, pues me llevó a un valor de límite líquido un poquito más alto, de 271. A ver, algo no me gustó aquí. Algo no me gustó aquí. Bueno, porque ahí ya no tenemos resultados compatibles. Probablemente alguno de nuestros datos anda mal. Sí, alguno de nuestros datos anda mal, pero la esencia es la misma. Hay que regresar a la carta de plasticidad y en esa carta de plasticidad hay que tratar de encontrar dónde cae nuestro suelo, si por arriba o por abajo. Mira, aquí estás viendo la norma en donde incluyen la carta de plasticidad. Y bueno, lo otro que es un conocimiento universal, que es un libro, ¿no? Si estás en un proyecto que tiene que ser evaluado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues hay que tratar de hacerle referencia a su norma. Ahora, aquí te platico un punto un poquito interesante. A pesar de que ese sistema es muy, muy sencillo, porque prácticamente me lo divide en 4 zonas, mira, hay esta zona rara que incluso me menciona el Braja, donde el suelo deja de comportarse plenamente como una arcilla y que tiene un comportamiento mixto. El Braja y un poco a nivel internacional lo definen como la región comprendida entre 4 y 7% de índice plástico. Esa zona, digamos que el suelo va a tener un comportamiento mixto, más que como una arcilla franca o como un limo franco. Entonces, por eso utiliza una doble letra, ¿no? Y ese comportamiento mixto, la norma mexicana no lo establece así como entre 4 y 7, sino lo que dice la norma mexicana es, a partir de un valor de 6 hacia abajo, lo vas a considerar como una extensión de la zona de los limos. Mira, esta línea se recorre y lo que hace es extender la región de los limos. Bueno, pues al fin y al cabo es un poco de ayudarle al material a que tenga un comportamiento un poco más estable, ¿no? O de identificarlo con un comportamiento más estable. Por aquí lo grafiqué
en esos valores que nos están dando un poco diferentes, pero el resultado es el mismo, ¿no? Nos está dando un limo de alta plasticidad. Eh, ya está. Bueno, ahora, eso, ¿qué implicaciones tiene sobre mi forma de conceptualizar las cosas? Bueno, ya por ahí te platicaba acerca de que las arcillas son las que más problemas me dan. Eh, Cuando nosotros decíamos de que podíamos utilizar las diferentes capas de suelo con diferentes características de material de banco y nosotros dibujábamos una carpeta asfáltica, una base, una subbase y resulta que las normas me dan algunas características de esas capas, lo más seguro es de que las normas también me limiten los valores para cada una de ellas de índice plástico. Mira, para la subrasante y para el terraplén, podemos abrir nuestra presentación anterior, la de compactación. Y en esa presentación de compactación, yo recuerdo que había colocado 3 normas diferentes. Mira, ahí están las 3 normas diferentes. Y en la parte de arriba ves los requisitos para una base. O sea, para una capa que va a estar más en contacto con la carpeta asfáltica. En esos requisitos, lo que alcanzas a ver acerca de índice plástico es de que solamente te permiten un índice plástico de 6. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para la base? Mira, significa que el material que está arriba, requiero que la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico sea muy estrecha, que prácticamente no exista diferencia. En cambio, para el terraplén me dice, a lo mucho quiero que utilices un límite líquido que valga 50. ¿Eso qué significa? Mira, también en la parte de abajo nosotros le podríamos anotar para este terraplén, a lo mucho el límite líquido tiene que ser menor a 50. ¿Eso qué significa? Que el material que yo te mostraba en la prueba de límite líquido, mira, este material que nos dio valores de límite líquido muy altos, no lo podríamos utilizar debajo de una carpeta. Y alguien diría, ¿y por qué? ¿Por qué esa mala leche o esa clasificación, esa segregación, híjole, no sé cómo expresarlo. Alguien diría, ¿por qué no puedo utilizar este material? Bueno, pues por lo que estás viendo en la imagen. Es un material que se comporta como una plastilina. ¿Qué pasaría si ese material que se comporta como una plastilina le aplicamos una cierta carga porque pasa un tráiler aquí arriba? Un tráiler puede llegar a traer cargas pues del orden de hasta unas 40 toneladas, ¿no? Entonces, esa carga, si se la hacemos pasar a este material que se comporta como que si utilizáramos una arcilla como la de la Ciudad de México en ese sitio, pues lo terminaría por plastificar, por generar plastilina. Entonces, por eso las normas no me dejan y por eso me piden que el tepetate que utilice que tenga más bien características de un material estable. Mira, ese tepetate que estás viendo por ahí no se ve tan oscuro como el otro que tiene un límite líquido de 270 o de 370. Este se ve muy plástico, en cambio este de acá no. Si yo quisiera hacer un monito con este tepetate, pues no voy a poder, o lo voy a poder hacer solamente cuando esté mojado. Cuando esté seco no lo voy a poder hacer. Entonces, ahí, a pesar de la distancia, creo que estamos siendo capaces de distinguir diferencias en materiales. Un material que se comporta más bien como una plastilina y que su tamaño de granos no lo puedo sentir, y de otro material que sí puedo sentir el tamaño de los granos. Bueno, otra característica que me interesaba que tú observaras es que algunas cosas nosotros las podemos hacer como una vialidad,
pero hay otras cosas que no podemos hacer y que simplemente hay que vivir con lo que nos da la naturaleza. Si retomamos el caso que yo te decía que tal vez a alguno de ustedes le toque trabajar en una desarrolladora de vivienda en nacional. Yo alguna vez participé en una de ellas. Bueno, si tuviéramos un pequeño espesor de arcilla expansiva, vamos a suponer que fueran 50 centímetros. ¿Qué le podemos decir al constructor? Ah, pues mira, esa arcilla te va a dar muchos problemas. Mejor quítala. Mejor haz una excavación en donde te elimines ese material. Eliminas ese material y en lugar de tener esa arcilla expansiva, sustitúyelo por eso que muchas veces lo hemos escuchado que nos dicen material de banco, es decir, un tepetate, un material que no tiene un límite líquido alto, que no tiene un índice plástico alto y que es más estable. ¿Qué voy a lograr al cambiar esos 50 centímetros de arcilla expansiva por un limo arenoso o por un tepetate? Entonces, déjame te lo aclaro por aquí. La arcilla expansiva hay que quitarla de aquí y hay que transformarlo en una capa de material de banco de arena limosa. Ese es más estable. En cambio, la arcilla podría ser expansiva. Podría ser. Si son 50 centímetros, nos podemos dar ese lujo de quitarlo o de mejorarlo. Alguien diría, bueno, no es necesario quitarlo, sino tal vez lo que podríamos hacer sería excavarlo antes de construir las viviendas, sería excavarlo y ya que está excavado, agregarle cal, agregarle cemento. Y con esa cal o con ese cemento, tal vez en una proporción de 5 a un 8%, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues si tengo una tonelada de material, pues significa que necesito agregarle 50 a 80 kilos de cemento, 50 a 80 kilos de cal. Bueno, y con esa proporción, con una motoconformadora, la motoconformadora es esta que ves aquí atrás, con una motoconformadora, aquí lleva unas cuchillas. Esas cuchillas me permiten mezclar el material. Al agregarle cal o cemento, podría yo utilizar ese mismo material, nada más que estabilizado, y sería mucho más rígido. Y eso se llama un mejoramiento de suelo. Pero en algunas otras ocasiones no podemos hacer eso, como en nuestra ciudad. Nuestra ciudad, se nos ocurrió a nosotros construir aquí arriba, vivir aquí arriba, pero resulta que nuestra ciudad está sobre una masa que tiene en algunos sitios 20 metros de profundidad de suelo arcilloso. En algunos otros sitios tiene hasta 50 o 60 metros de este suelo arcilloso. Entonces, evidentemente que no le podemos decir a una persona que compró un lote en la ciudad que tal vez mida, no sé, 400 metros cuadrados, por decirte algo, no le podemos decir, oiga, necesitamos quitar 50 metros de profundidad de material malo. En primera, si nos lo aceptara, sería un gran desafío, porque evidentemente que no podemos hacer esa excavación tan fácil vertical. Tendríamos o bien que ponerle muros Milán, lo cual hace una construcción bien cara, y esos muros Milán pues van a ser montones de concreto para poder hacerlo. Y si lo hacemos, pues yo creo que esa solución es más cara que lo que vamos a poder mejorar. Entonces, en muchas ocasiones en nuestra ciudad no podemos hacer eso, sino que tenemos que buscar alguna otra alternativa para que ese material que es expansivo y que es deformable no se nos deforme tanto. La solución más sencilla es tal vez utilizar cajones de cimentación. Realmente los dibujo. Esos cajones de cimentación lo que hacen es de que rigidizan mucho el sistema y prácticamente me transforma en un barco. Fíjate que los barcos flotan gracias al hueco que está adentro del agua, ¿no? Ese hueco que no tiene agua y le permite flotar al barco. Bueno, pues acá una historia un poco simplificada, similar, más adelante lo vamos a platicar con mayor detalle, es este cajón de cimentación. Ese cajón prácticamente está hueco.
Alguien me va a decir, oiga, profesor, pero es que yo en mi proyecto arquitectónico de interés social puse un cajón, pero puse que iba a ser utilizado por autos como estacionamiento. Ya no está hueco. La realidad es de que está hueco. La realidad es de que está hueco. Si tú comparas el volumen de ese cajón con respecto al volumen que está ocupando el auto, es despreciable el volumen del auto. Me vas a decir, no, pero es que no es tan chiquito el auto, es una Homer. Bueno, sí, pero la Homer prácticamente está hueca. En un auto prácticamente nada más tienes la orillita, con el motor, y prácticamente cuando esté de estacionamiento va a estar vacía. Entonces no es una gran carga. Por eso seguimos utilizando cajones de cimentación para desplantar algunos edificios altos. Bueno, ¿por qué no podemos quitar 50 metros de material blando? Como si lo podemos hacer en provincia cuando tenemos un pequeño espesor. Bueno, eh, hoy platicamos del límite líquido, del límite plástico, hicimos algunos ejemplitos. Nuestra siguiente sesión va un poco más orientada a hacer clasificación, que al fin y al cabo sí lo hicimos el día de hoy, esto de la carta de plasticidad, pero ahora nos vamos a dar cuenta de que hay otros suelos un poquito más particulares en los que hay presencia de material granular y material fino. Porque, perdón por la risa, ¿no? Pero lo que les quería decir es de que esta primer clasificación que yo les puse en esta imagen, de que el sistema unificado me dice, ah, pues tienes o suelo granular o suelo fino. Eh, la naturaleza a veces se quiere ensañar con nosotros y nos dice, pues es que, mira, tengo 48% de material granular y un 52% de material fino. Pues no está tan franco sobre si es suelo fino o suelo granular. Entonces, resulta que debe de existir otra clasificación para un suelo de características mixtas. Es decir, un suelo que incluya en su clasificación una parte granular y una parte de material fino. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser este? Una grava limosa. Pero bueno, de eso platicaremos y con más intención del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos en nuestra siguiente sesión. Pero si alguien tuviera dudas con lo que hemos platicado, pues la aclaramos, ¿no?